Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos de manera formal a este taller de ciberseguridad básica y alfabetización digital. Un espacio formativo desarrollado y organizado en un esfuerzo conjunto con Progresemos Juntos. Me presento ante ustedes, soy Jefferson Chávez, perteneciente a la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada del Norte y miembro voluntario de esta gran organización Progresemos Juntos. Los estaré acompañando en el rol de facilitador y ponente principal a lo largo de esta y las siguientes sesiones programadas. El objetivo principal que nos convoca el día de hoy es sentar de manera sólida las bases tanto teóricas como prácticas para comprender cómo salvaguardar, administrar y proteger la información digital con la que interactuamos y trabajamos en nuestro día a día dentro de la institución. En el contexto actual, la información se ha convertido en uno de los activos más valiosos y su seguridad no depende únicamente de sistemas automáticos, sino de decisiones que cada uno de nosotros toma frente a la pantalla. A lo largo de esta sesión, analizaremos con detenimiento los accesos y la construcción de nuestra identidad digital, enfocándonos firmemente en la prevención de riesgos y la mitigación de vulnerabilidades dentro de nuestro entorno operativo e institucional. Les agradezco profundamente a cada uno de ustedes por conectarse de manera puntual. El día de hoy arrancamos oficialmente con el desarrollo del módulo 1, el cual hemos titulado Introducción a la nube, buenas prácticas para almacenar y compartir archivos en plataformas digitales de forma segura. Para ponernos en contexto, es necesario reflexionar sobre cómo ha evolucionado el trabajo de oficina en el mundo profesional e institucional de hace unos años. La gestión de archivadores de la gestión de datos e informes se realizaba de manera estrictamente física, recurriendo a archivadores de palanca, carpetas de manila y estantes que dependían de la seguridad de una llave física. Posteriormente pasamos a depender exclusivamente del almacenamiento interno de una computadora o de discos duros locales. Sin embargo, ambos esquemas presentaban riesgos de pérdida, deterioro o acceso no autorizado. Hoy en día el paradigma ha cambiado por completo. Analizamos a fondo cómo las herramientas de almacenamiento en la nube, enfocándose específicamente en los ecosistemas corporativos de Google Drive y OneDrive, se ha consolidado como el estándar absoluto para la gestión documental global. El propósito de este módulo no es solo aprender a subir un archivo, sino comprender la lógica de seguridad que hay detrás. Evaluaremos cómo el uso correcto, consciente y disciplinado de estas plataformas se convierte en un escudo que previene incidentes de seguridad informática, fugas de información o ataques maliciosos que podrían llegar a comprometer, paralizar o dañar el trabajo de meses de toda la organización. ¿Qué es realmente la nube? Para hablar con propiedad sobre la seguridad en entornos virtuales, primero es indispensable comprender la tecnología que estamos utilizando. Cuando en el día a día escuchamos o empleamos el término de la nube, es muy común que las personas imaginen algo abstracto, etéreo o que flota místicamente en el espacio del Internet. Pero la realidad técnica es muy diferente y sumamente tangible.
La nube no es más que una inmensa red global de servidores físicos e infraestructuras de centros de datos de alta seguridad que están distribuidos estratégicamente por todo el planeta. Estas instalaciones masivas son propiedad de corporaciones líderes en tecnología como Google, Microsoft o Amazon. ¿Qué ocurre internamente cuando realizamos la acción de guardar un documento en plataformas como Google Drive o OneDrive? Este archivo de texto, imagen o base de datos deja de ser un elemento aislado de nuestra computadora. Se transforma en una serie de datos binarios codificados que viajan a través de la infraestructura de Internet, pasando por routers, eh, cables de fibra óptica, submarinos y redes sociales, hasta alojarse físicamente en los discos duros de esos servidores remotos. Lo interesante es que estas empresas de tecnología dotan a sus centros de datos de medidas de seguridad físicas y lógicas extremas. Estamos hablando de perímetros vigilados por datos biométricos, sistemas avanzados de refrigeración líquida para evitar sobrecalentamiento, redes de energía eléctrica redundante con generadores propios por si ocurre un apagón y complejos algoritmos de software para asegurar que tus datos estén disponibles y operativos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Vamos a la siguiente. ¿Por qué la nube es nuestra aliada? Toda esta enorme infraestructura tecnológica que acabamos de describir nos otorga de manera directa tres grandes ventajas. Ventajas institucionales que transformó por completo nuestra eficiencia operativa. Vamos a desglosar cada una de ellas para entender su verdadero impacto. La primera ventaja innegable es la accesibilidad universal. Al migrar nuestros archivos de la computadora local a los servidores web, rompemos de forma definitiva la barrera del hardware físico. Ya no sufrimos el clásico problema de dejé el informe de gestión en la computadora de la oficina y tengo que regresar a buscarlo. Ahora cualquier miembro autorizado del equipo puede acceder a la documentación oficial desde cualquier ubicación geográfica y a través de prácticamente cualquier dispositivo con conexión a Internet, ya sea una laptop, una tablet o un smartphone. Esto facilita de manera exponencial el trabajo de campo, las coordinaciones en tiempo real y garantiza la continuidad de las operaciones institucionales sin importar las circunstancias externas. La segunda ventaja competitiva es la seguridad de respaldo dinámico. Si almacenamos la información únicamente a nivel local en el disco duro de nuestra laptop, estamos asumiendo un riesgo altísimo. El equipo está expuesto constantemente a fallas mecánicas impredecibles, infecciones por malware o virus locales, subidos de tensión eléctrica que queman los componentes o inclusive incidentes delictivos como robos o pérdidas físicas del dispositivo. Si eso ocurre, pues la información se destruye permanentemente. En cambio, las plataformas en la nube operan bajo un principio de redundancia técnica. Eso significa que tu archivo no se guarda en un solo disco duro, sino que se replica automáticamente en múltiples servidores de respaldo en diferentes partes del mundo. Si un servidor explota o falla,
otro entra en actividad de inmediato, asegurando que tu trabajo permanezca intacto. Solo basta con prestarse otro equipo, iniciar sesión con tus credenciales y todo tu entorno laboral estará disponible de nuevo. La tercera ventaja es la colaboración centralizada en tiempo real. Tradicionalmente, trabajar en equipo implica crear un archivo de Word, enviarlo por correo al compañero, que éste hiciera modificaciones, lo reenviara renombrado como versión 2, luego otro agregara datos, lo llamara versión final, generando un caos documental de archivos duplicados y desactualizados por WhatsApp o correos. La nube elimina esto de raíz. Permite que múltiples usuarios editen de forma simultánea e interactiva un único, un momento, un único documento, un único documento maestro. Podemos ver los cambios, comentarios y correcciones de nuestros compañeros en el mismo instante en que los realizan, optimizando los flujos de trabajo de la ONG y garantizando que siempre estemos consultando la versión oficial e idónea de la información. El concepto de cifrado de datos. Para profundizar en el aspecto de la seguridad informática, es crucial que asimilemos un término técnico que es el pilar de protección de datos modernos. Nos referimos al cifrado de datos o encriptación. Para entenderlo de forma muy sencilla, el cifrado es un proceso basado en algoritmos matemáticos avanzados que se encarga de alterar la estructura original de la información, convirtiendo un texto completamente legible en un código completamente incomprensible e indescifrable para cualquier entidad, sistema o persona que no posea la autorización o la llave digital correspondiente. Las plataformas profesionales que utilizamos en el día a día protegen de manera nativa nuestros flujos de trabajo mediante dos capas diferenciadas de un cifrado que debemos conocer muy bien. En primer lugar se encuentra el denominado cifrado en tránsito. Este mecanismo se activa en el momento exacto en que damos clic en guardar o enviar. Su función es proteger la información mientras ésta se encuentra viajando por el espacio digital de Internet, saliendo de nuestra tarjeta de red hacia los servidores remotos. Si un ciberdelincuente lograra de alguna manera interceptar los paquetes de red en el camino, gracias al cifrado en tránsito, solo se vería una secuencia caótica de caracteres matemáticos, imposibles de traducir. En segundo lugar, contamos con el cifrado en reposo. Esta capa se encarga de proteger nuestros archivos una vez ya han llegado a su destino y se encuentran almacenados estáticamente en los discos duros de los centros de datos de Google o Microsoft. Allí se guardan bajo estándares de cifrado avanzado de nivel militar, como el algoritmo AES de 256 bits, garantizando que ni siquiera los propios operarios físicos del centro de datos puedan vulnerar tu privacidad. Sabiendo entonces que la nube cuenta con este nivel de protección automatizada, llegamos a una conclusión lógica de ingeniería de sistemas. Las plataformas por sí solas son sumamente seguras, por lo tanto, el eslabón más débil y crítico en la cadena de la ciberseguridad no es la infraestructura tecnológica en sí, sino el factor humano.
El peligro real radica en la forma en que nosotros, como usuarios finales, gestionamos y configuramos diariamente las autorizaciones, los accesos y los permisos de esos documentos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Eh, Deme un momento. Voy a tomar agua, se me está secando la garganta. Ok, volvimos. ¿Quién tiene la llave de tus archivos? Es justamente en este punto de la capacitación donde cada uno de nosotros debe tomar una profunda conciencia sobre nuestra responsabilidad administrativa y operativa dentro de la institución en el ecosistema digital moderno. Compartir un enlace o link de descarga no debe ser visto a la ligera como el simple acto de enviar un papel o un documento para salir de un apuro laboral. Debemos entender de manera metafórica que técnicamente es real, de manera metafórica, pero técnicamente real, que generar un enlace equivale exactamente a entregarte una copia de la llave de las instalaciones físicas de nuestra organización a un tercero. Si tú dejas la puerta de tu casa abierta de par en par, cualquier transeúnte puede ingresar, disponer de tus pertenencias. Lo mismo ocurre en el plano de los archivos institucionales. El error técnico y la vulnerabilidad más frecuente que cometemos todos en las rutinas de trabajos diarias, muchas veces impulsados por el apuro, la flojera, la comodidad o la falsa sensación de agilidad inmediata, es configurar la visibilidad de los hipervínculos bajo el parámetro abierto de cualquier persona con el enlace puede editar. Hacemos esto porque pensamos de forma facilista, así mi compañero lo abre rápido sin que le pida contraseñas. Sin embargo, detengámonos un momento a analizar detalladamente el impacto crítico y destructivo de este riesgo operativo. Si ese enlace, por un error involuntario de tipeo o un descuido, se reenvía a un grupo público de WhatsApp, se filtra en un correo electrónico masivo o se comparte por canales de mensajería no cifrados, automáticamente indexa el acceso completo a cualquier usuario global de la red. Actores completamente ajenos a la organización o cibercriminales tendrían la facultad técnica legal de ingresar de forma invisible al documento, alterar datos históricos, borrar informes de proyectos de meses de trabajo, inyectar código malicioso o, bueno, en el peor de los casos, de los escenarios, para nuestra organización, perpetrar una exfiltración masiva de las bases de datos de nuestros beneficiarios. Estamos hablando de exponer información privada, sensible y protegida por la ley de protección de datos personales de las personas vulnerables que apoyamos, destruyendo la reputación institucional y legal de la organización. Cuidar la configuración de un enlace es, en definitiva, cuidar a los que ayudamos. Vamos a la siguiente diapositiva. Anatomía de un enlace seguro versus el enlace inseguro. Para visualizar este concepto técnico con absoluta claridad y precisión,
Pasemos a analizar detalladamente las dos configuraciones nativas que nos ofrece el sistema de archivos compartidos de las plataformas en la nube. Comprender esta anatomía nos permitirá discernir cuándo estamos actuando de forma segura y cuándo estamos abriendo una brecha digital. Por un lado, tenemos al denominado acceso restringido. Este es el estado de seguridad ideal y es afortunadamente la configuración que viene activa por defecto. Cada vez que creamos un archivo nuevo en Drive o OneDrive, bajo este estricto parámetro de seguridad, el sistema genera una URL única que está blindada por un control de acceso de identidad. Esto significa que si un actor externo o un tercero malintencionado lograra interceptar u obtener la dirección URL del documento por accidente, al intentar ingresar, el servidor de Google bloqueará de forma inmediata el acceso, exigiéndole en pantalla una autenticación obligatoria mediante credenciales de correo y contraseña. Si su correo no está explícitamente autorizado en la lista blanca del archivo, la plataforma jamás le permitirá visualizar ni una sola letra del contenido. Por otro lado, nos encontramos en el extremo opuesto con el acceso público o abierto. Al activar de forma manual este parámetro, lo que estamos haciendo a nivel de código de red es remover por completo y desactivar la capa de autenticación y verificación de identidad de la plataforma. El documento queda completamente expuesto cuando un usuario hace clic en un enlace configurado de esta forma, ingresa el archivo en calidad de usuario anónimo. El sistema no sabe quién es, nos registra su correo y en el historial de actividad solo aparecerá con nombres de animales anónimos que asigna el sistema. Desde una perspectiva de auditoría de sistemas de ingeniería, bueno, esto es una vulnerabilidad crítica inaceptable. Para una organización como la nuestra que gestiona convenios, datos de proyectos sociales e información altamente confidencial, de poblaciones vulnerables, el uso de accesos abiertos en modo de edición debe quedar estrictamente prohibido y erradicado de las políticas internas de tecnologías de la información. Vamos a la siguiente diapositiva. Reglas de oro para un drive seguro. Con el firme propósito de mitigar estos vectores de riesgo que hemos identificado y blindar operativamente nuestra información corporativa, implementaremos de forma obligatoria 3 reglas de oro metodológicas en nuestro flujo diario de trabajo. Les pido que observen con detenimiento la imagen de referencia que les he colocado en la diapositiva, ya que muestra exactamente la ventana de configuración de Google Drive que se despliega al presionar el botón Compartir. La primera regla máxima es la asignación normativa eh, o directa. Queda establecido que en lugar de recurrir a la generación de enlaces generales para compartición masiva, utilizaremos siempre el módulo de invitación directa ingresando de forma manual y exacta al correo eh, la dirección de correo electrónico específica del colaborador o compañero de la ONG con el que necesitemos coordinar. Al hacer esto, el permiso queda vinculado de forma unívoca a la identidad digital de esa cuenta específica, forzando al usuario a iniciar sesión con sus credenciales institucionales para validar que realmente es el destinatario correcto.
Si esa persona intenta reenviar el link a otro correo no autorizado por error, el sistema impedirá el acceso por completo. La segunda regla de oro es la aplicación estricta del concepto de ingeniería denominado el principio de menor privilegio. Este principio dicta que a un usuario se le debe otorgar única y exclusivamente el nivel de acceso mínimo y estrictamente necesario para que pueda cumplir con su tarea o función asignada, ni más ni menos. Para dar cumplimiento a esto, la plataforma nos provee tres roles, estos tres que ven acá, tal vez con un nombre diferente, tres roles de usuario claramente definidos a la derecha del recuadro, los cuales debemos seleccionar en un alto criterio técnico y responsabilidad operativo. El primer rol es el lector, viewer. Bajo este permiso, la persona está técnicamente restringida a, a la sola visualización de los datos o su descarga local, estando completamente inhabilitada para alterar o modificar o borrar una sola letra o celda del documento. Este rol es el idóneo para distribuir informes institucionales consolidados, manuales de procesos, reglamentos internos o comunicados no oficiales que ya han sido finalizados y aprobados. El segundo rol es el comentador. Este permiso representa un balance intermedio excelente, ya que faculta a la persona para insertar metadatos, notas marginales, sugerencias de cambio o hilos de discusión al costado del documento, pero sin alterar, corromper ni borrar el texto o el contenido de la estructura original del archivo. Se utiliza masivamente para procesos colaborativos de revisión de proyectos, corrección de borradores y lluvias de ideas en equipos multidisciplinados. El tercer y último rol es el rol de editor. Este permiso otorga un control técnico absoluto sobre el ciclo de vida del archivo. El usuario con rol de editor tiene el poder de escribir, reescribir, borrar bases de datos completas y deshacer configuraciones esenciales. Por lo tanto, este nivel de privilegio debe ser reservado única y exclusiva y restrictivamente para el personal de máxima confianza directa de cada proyecto o jefatura de área. Adicionalmente, como buena práctica complementaria, las cuentas profesionales nos permiten establecer una fecha de caducidad para los accesos de edición y lectura. Si estamos trabajando de forma temporal con un consultor externo o un agente temporal, podemos programar el sistema para que su acceso expire automáticamente en una fecha determinada, eliminando el riesgo de dejar activos olvidados en el tiempo. Vamos a la siguiente. Una de las herramientas tecnológicas avanzadas más potentes y valiosas que las plataformas en la nube pueden poner a nuestra disposición para realizar labores de auditoría, control y seguridad de la información es el denominado historial de versiones, un componente nativo disponible tanto en el entorno de Google Drive como en soluciones de Microsoft OneDrive. Imaginemos por un momento un escenario de crisis operativa común en las organizaciones. Mm, Disculpe un momento, mi garganta se secó un poco.
Bueno, ¿en qué nos quedamos? Imaginemos por un momento un escenario de crisis operativa común en las organizaciones. A pesar de todas las directrices brindadas, un archivo Excel crítico que contenía el registro maestro de beneficiarios sufrió modificaciones erróneas masivas, pérdida de fórmulas complejas o eliminación accidental de datos por parte de un colaborador al que seleccionó el rol de editor por Square. En el esquema tradicional de almacenamiento local, esto significaría la pérdida total de trabajo o pasar noches enteras intentando reconstruir la información desde cero. Sin embargo, los sistemas cloud operan registrando de forma automatizada e ininterrumpida un registro de auditoría y respaldo en tiempo real de cada micro modificación ejecutada sobre el archivo. Al acceder a este panel de control de auditoría, el cual pueden visualizar en la imagen de referencia de la derecha donde se listan las marcas de tiempo, la plataforma nos faculta técnicamente para realizar dos acciones operativas vitales. En primer lugar, nos otorga una trazabilidad completa, permitiéndonos identificar con nombre y apellido del usuario, dirección de correo electrónico, fecha exacta y hora con minutos de quién realizó cada cambio específico en la estructura del documento, coloreando incluso los textos modificados por cada autor para una auditoría transparente. En segundo lugar, nos dota de la capacidad de recuperación inmediata, permitiéndonos realizar, digamos, un viaje en el tiempo informático para seleccionar la versión previa limpia y ejecutar una restauración completa del archivo al estado exacto en que se encontraba antes de que ocurriera el error humano o la alteración no autorizada. Esta funcionalidad actúa como nuestra red de seguridad operativa definitiva ante cualquier contingencia interna. Vamos al siguiente. La papelera de la nube y retención de archivos. Dando continuidad a lógica a las herramientas de control, contingencia y recuperación de datos que nos ofrece la nube, es de vital importancia que comprendamos a nivel técnico el ciclo de vida completo de un archivo digital cuando sobre él se ejecuta la acción de comando de borrado o eliminación. Existe la falsa creencia generalizada de que al presionar el botón eliminar o arrastrar un documento hacia el tacho virtual, el archivo se destruye de forma inmediata e irreversible de los servidores de almacenamiento, provocando pánico en los equipos de trabajo cuando se elimina un directorio por equivocación. La realidad es que los sistemas cloud implementan una capa intermedia de protección contra borrados accidentales denominada papelera, con el tachito de acá, o contenedor de seguridad temporal. Al eliminar un elemento, este experimenta una desvinculación de su carpeta de origen y es trasladado de forma mandatoria a este repositorio controlado. En el ecosistema corporativo de Google Drive, la política interna de retención dicta que este contenedor retendrá los datos, metadatos y estructuras de permisos por un periodo fijo e inalterable de 30 días calendario, antes de proceder a su depuración, trituración digital y borrado permanente y definitivo de los bloques del servidor. ¿Qué ventana de oportunidad nos otorga esto a nivel administrativo? Durante este lapso mandatorio de 30 días, cualquier usuario calificado como propietario o administrador del archivo puede ingresar al módulo
de la papelera y ejecutar con un solo clic una acción de reversión o restauración. Este proceso vuelve a indexar al archivo colocándolo exactamente en su directorio original de origen con todas sus configuraciones, enlaces asociados y matriz de permisos nominativos intactos. Conocer a todo este mecanismo de retención temporal le brinda al equipo de la ONG una inmensa tranquilidad operativa, permitiéndole solucionar de forma autónoma y veloz las eliminaciones accidentales sin generar disrupciones en la productividad de la institución. Ahora vamos a pasar al siguiente. Tu identidad digital en la organización. Habiendo agotado el análisis de las herramientas internas de gestión de archivos en la nube, es momento de cambiar de eje temático y elevar nuestra perspectiva hacia un concepto macro de vital importancia en la ingeniería social y la ciberdefensa. Nos referimos a la identidad digital institucional. Todos los miembros de la institución debemos internalizar, comprender y respetar el hecho de que la cuenta de correo electrónico corporativa o institucional que nos han sido asignadas por la organización no es una simple herramienta de comunicación de uso libre. Representa técnicamente nuestra firma digital corporativa, nuestra credencial oficial de representación legal en la red y la llave maestra de autenticación de acceso a toda la infraestructura de datos privada de la institución. Por esta razón fundamental se establece, disculpen un momento, voy a tomar agua. Como decía, por esta razón fundamental se establece como la primera y más estricta directiva de seguridad de cumplimiento obligatorio realizar una separación y segregación absoluta entre el entorno digital personal y el laboral o institucional. Bajo ninguna circunstancia, justificación o escenario de comodidad se debe utilizar la dirección de correo institucional o corporativa para registrarse, crear cuentas o iniciar sesión en plataformas de entretenimiento masivo externas como suscripciones de streaming como Netflix o Disney o algo así. ¿Cuál es el trasfondo técnico de esta prohibición? Las plataformas de entretenimiento masivo y comerciales son constantemente blanco de ataques informáticos a gran escala de inyección de código y filtración de bases de datos debido a que manejan millones de usuarios cuando una de estas empresas externas sufre un hackeo y sus datos son filtrados en la dark web. Los ciberdelincuentes obtienen listados masivos de correos acompañados de sus respectivas contraseñas cifradas en hashes fáciles de romper. Posteriormente, los atacantes configuran bots automatizados para eh, ejecutar ataques conocidos como credential stuffing o fuerza bruta, probando de forma masiva esas mismas combinaciones de correos y contraseñas filtradas en los servidores de correos corporativos e institucionales. Si tú utilizaste la misma contraseña en tu correo institucional para tu cuenta de juegos, tu streaming,
Ya se ha entregado acceso directo a los atacantes para que vulneren los sistemas de la ONG. Mantener dividida nuestra vida digital es la primera regla para proteger la identidad institucional. Vectores de ataque comunes, phishing y descargas de riesgo. El segundo gran vector de riesgo crítico que se encuentra íntimamente asociado a la gestión de nuestra identidad digital es el denominado phishing o técnicas de suplantación de identidad a través de canales de correo electrónico, ingeniería social. Los ciberdelincuentes avanzados ya no intentan vulnerar los servidores de Google rompiendo el cifrado militar. En su lugar, intentan engañar al ser humano detrás de la pantalla para que les entregue las contraseñas de forma voluntaria. Para lograr esto, diseñan correos electrónicos falsos que imitan a la perfección la identidad visual. En logotipos, tipografías, tales como instituciones bancarias, proveedores de servidores de Internet, plataformas de software, inclusive entidades de auditoría estatal y gubernamental. Los atacantes estructuran estos mensajes utilizando sofisticados disparadores de manipulación psicológica y urgencia. Suelen usar líneas de asunto alarmantes como alerta, su cuenta institucional será bloqueada en las próximas 2 horas o urgente, notificación de factura vencida adjunta. El objetivo es inducir un estado de pánico que nuble el juicio técnico del colaborador, forzándolo a realizar una acción rápida e impulsiva generando estos correos con, eh, contienen botones maliciosos que redirigen a páginas web clonadas destinadas a robar credenciales o incluyen archivos adjuntos con excepciones peligrosas o macros ocultas que actúan como cargas útiles de malware, troyanos o ransomware diseñados para infectar, cifrar o secuestrar la información del equipo y propagarse por toda la red de la ONG. La regla técnica de oro para la prevención activa de este vector de ataque consiste en desarrollar un hábito de auditoría rigurosa antes de interactuar con cualquier elemento. Siempre debemos revisar la cabecera del correo, analizando el dominio exacto del remitente detrás del nombre invisible. Un banco o un proveedor jamás te enviará un correo desde una dirección genérica de Gmail o con caracteres extraños. Ahora vamos a las conclusiones. Eh, Vamos por tres grandes conclusiones. La primera conclusión nos recuerda que la infraestructura de la computación de la nube en la nube representa nuestra mejor, más potente y eficiente herramienta tecnológica para catalizar el trabajo corporativo multidisciplinario y brindar la continuidad de nuestras operaciones frente a fallas mecánicas de hardware o accidentes informáticos locales. La segunda conclusión establece de forma imperativa que la compartición de archivos documentales mediante la generación de enlaces públicos con configuración abierta o modo cualquier persona con enlace puede editar representa una vulnerabilidad digital crítica y de altísimo impacto que debe erradicarse por completo en nuestros flujos de trabajo institucionales. La tercera conclusión dictamina que nuestra identidad digital institucional materializa en nuestra cuenta de correo corporativo es un activo crítico e invaluable de la organización. Eso es todo. Muchas gracias por atender y muchas gracias. El martes 23 habrá otra reunión a las 2:30.